Va a moderar el doctor Hugo Rodríguez. Sí, buenas tardes. Le queremos pedir a todos que tengan el micrófono silenciado, así no hay ruidos y nos concentramos mejor. Le quiero preguntar a la senadora si ella tiene para compartir alguna presentación o va a ser su presentación oralmente sin apoyo. En principio sería oralmente sin apoyo, ya que ustedes tienen la letra del texto ahí en pantalla en la presentación. Quizás sí comparta un pequeño aditamento que le hicimos, quizás sea lo único que oportunamente comparta. Bien, bárbaro. Entonces, dejamos el proyecto exhibido para que lo tengamos a la vista. Adelante, senadora. Bien, pero perdón, antes de empezar, este no es el texto completo, ¿verdad? Ese no es el texto completo. En todo caso lo comparto, que yo lo tengo. No, nosotros no, esto simplemente era parte del texto porque estaba dentro de la presentación nuestra, pero no es el texto completo. Entonces retiralo y comparte la senadora ahí. ¿Cómo no? Bien, yo aprovecho mientras se retira, para efectos de compartir el texto tal cual, en esta instancia, que es un camino que recién comienza, quedaría, aprovecho a decir que está conmigo, apoyándome, el doctor Julián Barquín, con quien estuvimos desde el comienzo trabajando en este proyecto. En segundo lugar, quisiera agradecer la organización de este evento, el interés de todos ustedes, y decirles que yo vengo simplemente a aprender, que yo traje una iniciativa que recogimos porque nos sensibilizó una problemática planteada por personas concretas que decían que necesitaban este tipo de habilitación legal, pero nosotros no somos especialistas ni en medicina legal, ni menos aún en esta área que es tan específica. Entonces, lo que trajimos fue una iniciativa para ya darle trámite legislativo, pero con la idea de escuchar de ustedes, que son los conocedores, todos los insumos, todas las sugerencias que estimaran oportuno hacer, y además de en esta instancia, en que todavía no se trató, bueno, en el trámite legislativo, compareciendo a la Comisión de Salud y haciendo todas las sugerencias de parte de quienes saben que no somos nosotros. Por otro lado, también quisiera manifestar que el mérito de la presentación de este proyecto no es nuestro, a nosotros no se nos ocurrió, inventemos este sistema, sino que recogimos una iniciativa de una situación sensibilizada por un padre con su hija concretamente, que manifestaba esta necesidad y que nos vino a traer esta solución como algo que se practicaba en el derecho comparado. Fue así que, elogiando la ley 14.005 dice ahí, pero yo tenía claro, no sé por qué decía 14.001, 14.005, en su propósito de haber limitado en su momento la donación de órganos a los parientes por consanguinidad y por afinidad, de acuerdo a lo que establece la propia ley, compartiendo el espíritu de que aquello había sido para evitar la mercantilización de órganos humanos. Entendimos que podía considerarse una modificación que habilitara esto que ustedes conocen mucho mejor que nosotros, que es la donación cruzada, pero siempre dejando en manos de la Institución Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos, como encargada de la supervisión, de la coordinación, de ver cuándo era posible esa, y sobre todo la compatibilidad. Entonces, eso explica el por qué se presentó el proyecto, un poco para darle trámite legislativo, pero a sabiendas de que iba a ser corregido, enriquecido, con las sugerencias de quienes conocen del tema
que, insisto, no somos nosotros, son ustedes. En el interín, y después que ya se había presentado el proyecto, que lo único en lo que consiste es en habilitar esta donación cruzada, que tiene distintas modalidades, y ustedes cuando tan gentilmente nos visitaron, nos explicaron que esta recoge, diríamos, la más conservadora de las soluciones de donación cruzada. Nos hicieron algunas observaciones, y nosotros ya las incorporamos, esas sugerencias, observaciones, correcciones en la exposición de motivos. Por eso es que me gustaría a continuación compartirles, incluso les mandamos para que les quede, lo que ya fue incorporado, pero que les paso a relatar. Quizás sí, ahora a ver cómo hago para compartir pantalla. Yo le pido a la doctora Esther Burstaller, que está compartiendo su pantalla, que si puede salir de ese modo de compartir, de modo de permitir que la senadora comparta pantalla. Bien, yo mientras, para no perder el precioso tiempo de todos que estamos aquí reunidos virtualmente, les voy relatando. Una modificación tiene que ver con una aclaración de que en todo este procedimiento se va a preservar la reserva correspondiente, la confidencialidad de la historia clínica, y ellos citando los artículos del Código de Ética Médica, Ley 19.286 de 2014, así como también los artículos correspondientes que hacen alusión a la confidencialidad de los datos, de la historia clínica de los pacientes, de la Ley de los Derechos de los Usuarios de la Salud, 18.335. Otra inclusión que hicimos al proyecto original tiene que ver con el consentimiento informado. Y se dirá, no es necesario, porque ya está previsto en una ley general sobre los derechos de los usuarios de la salud y también en el Código de Ética Médica. Y es cierto, pero no está de más que no aparezca como un olvido, y que en este caso no va a tener su lugar el consentimiento informado de los sujetos intervinientes, que deberá recabarse de acuerdo a la legislación vigente. Otras modificaciones tienen que ver con la exposición de motivos, de la que se extrajo toda referencia con nombre y apellido a personas. Nos pareció que esa sugerencia, que provino de los especialistas que nos visitaron de la institución de órganos y tejidos, tenía mucho asidero. Y también modificaciones en cuanto a algunos datos estadísticos que quizás no eran precisos, o sin quizás en la exposición de motivos, y bueno, eso se acomodó. Cuando me digan, entonces comparto la pantalla para mostrar las modificaciones realizadas, que son dices en relación al texto que estaba proyectado. Ah, ¿lo puedo hacer ya? Perfecto. Ya puede. Bien. No. ¿Cómo va a ser ese? Ahí está. Ya empezó a compartir. Aquí. No, aquí. Ahí. Aquí. Bien. No sé si dará el tiempo para que lo vayan viendo, ustedes me van diciendo y en todo caso voy subiendo. Básicamente se agregaron numerales al artículo cuya modificación se propone, que es el artículo 13, y en rojo está otra de las modificaciones, aparte del numeral cuarto de este artículo 13. Pero esto ya se lo relaté en lo que consistía, pero yo lo que quiero recalcar es bienvenidas las sugerencias
esto solamente responde, nosotros no somos especialistas en el tema, recogimos como es la función propia de un legislador, que también es representante de la sociedad, y no le preguntamos de qué partido político era quien nos vino a visitar, recogimos una inquietud, nos sensibilizó la cuestión, nos pareció que era posible, y en ese entendido fue que lo presentamos, quizás con algún atrevimiento, pero bueno, es que por ley tienen que pasar también estas cosas, así que haciendo esas salvedades y dando la bienvenida a las sugerencias que ustedes tengan, reitero, venimos a estar abiertos y a modificar cuando haya que modificar. Gracias. Si lo bajo, lo demás es igual. ¿Quiere ponerlo desde el principio, el proyecto, para... ¿Cómo no? O sea que todos lo leímos, si de capaz Claro. que es interesante que lo podamos ver entero del artículo. Ahí está. ¿Sí? Hubiese sido importante, perdón, que esto nos hubieran enviado antes de esta reunión, de modo de poder haberlo leído con tranquilidad y poder opinar en forma. Tiene toda la razón. Me dice el doctor Julián Barquín que esto ya está presentado, o sea que estas modificaciones son las que constan en el sitio del Parlamento. El proyecto todo. Ah, bueno, por eso, lo que está en rojo no. Lo que está en rojo no. Pero ustedes me dirán mientras lo van leyendo si avanzo. Estaba presentado donde, senadora. Dígame. Estaba presentado donde esto usted me dice. El proyecto de ley ya adquirió estado parlamentario, porque formalmente, como senadora, yo presenté el proyecto de ley y fue en la Cámara de Senadores, y fue derivado a la Comisión de Salud. Todavía no se empezó el análisis del proyecto de ley. De las primeras cosas que yo voy a sugerir, porque yo estoy en la Comisión de Salud, perdón, estas cosas del... es recibir a los académicos, a los especialistas, a los médicos, a los miembros de la Institución Nacional de Donación de Órganos y Tejidos, es decir, a quienes saben. Nosotros ya advertimos, además, como tuvimos en el interín la visita de algunos de los directivos de la Institución Nacional de Órganos y Tejidos, ya avisamos en la Comisión de Salud que íbamos a cambiar la exposición de motivos por una nueva que incluyera las sugerencias que nos hicieran los directivos que nos visitaron, que eran totalmente de recibo. Entonces, no empezó todavía a analizarse el proyecto tal y cual se presentó, pero ya tiene estado parlamentario. O sea, se ganó un tiempo. De lo contrario, y esto quizás no tienen por qué saberlo, ¿verdad? Pero cuando uno presenta un proyecto, va a una fila larga de asuntos que, salvo que se decida darle prioridad, tiene que esperar su turno. Bueno, este estaría, en cuanto a nosotros le hagamos, y estábamos esperando esta instancia de esta reunión virtual con ustedes, para hacer los ajustes que ustedes estimaran oportunos. Bueno, cuando introduzcamos esas modificaciones, ahí sí va a estar pronto para su análisis por la Comisión de Salud. Muy bien. Me dicen si bajo la lectura. Sí, por favor.
Ahí está. Si quiere, puede leer capaz los requisitos con la modificación. Debiéndose cumplir los siguientes requisitos. Primero, ambos trasplantes deberán contar con el aval de los médicos tratantes. Segundo, el donante y el receptor de cada una de estas parejas deben estar relacionados entre sí conforme los vínculos enunciados en el inciso primero, es decir, que se remite a aquellas exigencias de ser hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º grado en la línea recta o colateral de afinidad. Esos requisitos se mantienen. Y ustedes conocen, yo no tengo que explicar a quienes conocen mucho más que nosotros cómo funciona esto de trasplante cruzado. Simplemente que tratamos de hacer las mínimas modificaciones imprescindibles como para hacerlo posible. Tercero, la determinación de los donantes y receptores será de competencia exclusiva del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos, de entre los sujetos inscriptos en el registro de donación de órganos o tejidos cruzados, preservando en todo momento la reserva correspondiente conforme a los artículos 3, 20, 21, 22 y 25 de la Ley número 19.286, de 25 de septiembre de 2014, y artículo 18, literal D, de la Ley número 18.335, de 15 de agosto de 2008. Cuarto, el consentimiento informado de los sujetos intervinientes deberá recabarse conforme a la legislación vigente. Existió alguna sugerencia de alguna de las doctoras que nos visitaron, algunas doctoras en medicina y otras doctoras en derecho que nos visitaron de la institución, de recabar el consentimiento del juez. Nosotros, de principio, esa sugerencia no la compartimos, porque confiamos absolutamente en que si intervenía la Institución Nacional de Órganos y Tejidos estaban dadas todas las garantías, y que hacer intervenir a un juez podía dilatar. Nos explicaron que estos procedimientos no tenían la urgencia de otros, como, bueno, otros órganos que quizás, u otras intervenciones quirúrgicas. Pero de todas maneras, no fue más que nada por pensar, a mí me da toda la tranquilidad que intervenga la Institución Nacional de Órganos y Tejidos para dotar de la transparencia, de el aval técnico necesario, y no consideramos, pero eso está abierto, y eso también, si ustedes lo consideran, será en definitiva resuelto en la Comisión de Salud, y luego por los legisladores en Cámara, si se estima necesario solicitar la venia judicial. Pensamos que si no es necesaria hoy, al amparo de la ley vigente, ¿por qué agregar un requisito en el caso de la donación cruzada? Y ya, insisto, existiendo el aval técnico, la coordinación del Instituto Nacional. Ese fue el motivo. Lo demás, el exceptúa hacer los trasplantes, eso viene de la ley vigente. Lo mismo, el párrafo de los menores podrán ser donantes, eso viene de la ley, eso no tiene modificaciones. Lo que pasa es que por una cuestión de técnica legislativa, uno, cuando hace una modificación del artículo, tiene que copiar todo el artículo y ponerle las modificaciones, y no solamente decir, se modifica el párrafo 2 del artículo tal. Claro. Entonces puede parecer que se modifica mucho, pero no es tanto lo que se modifica. Es básicamente el tema del inciso segundo, en el supuesto de que una pareja de donante y receptor no reuniera las condiciones de compatibilidad requeridas para llevar a cabo el trasplante de órgano o tejido referido, y ahí hay también una observación que nos hicieron, sobre la que vendré. Será posible la donación cruzada con otra pareja de donante y receptor que se encuentre en condiciones equivalentes, y luego ahí sí vienen los requisitos. Una observación que nos hicieron desde el punto de vista técnico
es que no existen hoy donaciones de otros órganos que no sean de riñón, y que de tejidos prácticamente, de lo que yo entendí, perdón si me equivoqué, que prácticamente no existen, eso es lo que, cruzada, ¿no? Esa posibilidad cruzada. Pero dijimos, bueno, pero la ciencia avanza, la medicina es de las áreas en que más ha avanzado, así que ¿por qué cerrarlo? Si fuera posible, queda la habilitación legal. Pero también va a quedar a criterio de quienes más conocen. Lo nuestro es solamente una propuesta. Doctor Rodríguez, Sí. no sé si podemos explicar al resto de los participantes, digamos, cuál fue la participación del instituto, porque creo que en el planteo del propio doctor Orihuela quedaba de alguna manera, y tal vez uso la presentación que habíamos armado para compartir, partiendo de la base de que este es un ámbito académico, no es el ámbito donde vamos a discutir el proyecto en sí, o sea, sino que este es un ámbito donde vamos a compartir miradas, como decíamos, de distintas perspectivas. Acá hay gente que viene de la medicina legal, gente que viene de la nefrología, gente que viene del derecho, gente que viene... Y bueno, y lo que tratamos es de ver cómo analizamos que están los pacientes trasplantados, representados a través de la Asociación de Trasplantados del Uruguay. Tenemos a 2 representantes de ATUR, o sea que los involucrados, o sea que de alguna manera, no sé si puedo, comparto la presentación, se me puede dar lugar a eso. Profesor. Sí, la idea es ahora, que le pedimos a la senadora que salga del modo compartir, para permitir que la profesora Esther Bengochea comparta la presentación que tiene, y después que exponga el instituto, le pedimos que para intervenir, que se anoten en el chat para ordenarnos, porque si no es muy difícil y se puede transformar en algo complicado de manejar. Entonces yo les doy la palabra a medida que se anotan en el chat. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Lo primero que voy a decir es que por parte del instituto algunos temas, algunos aspectos los voy a presentar yo, y otros aspectos los van a presentar los abogados, la doctora María José Salesi y Marcelo González. Lo primero es porque hay gente que tiene distintas formaciones, poner una base sobre qué es el trasplante con donante cruzado. Bueno, el trasplante con donante cruzado es aquella situación, como está allí bien representada, en donde hay, por ejemplo, 2 pares de donante y receptor, y el donante 1 no es compatible, o sea, no puede ser el donante el receptor 1, y el donante 2 no puede ser el donante el receptor 2, pero sí pueden ser, ¿verdad?, donantes del receptor de la otra pareja. Eso es lo que el modelo, que como está representado a la derecha, se llamaría el programa o el modelo de donante cruzado cerrado. Existen otros modelos en el mundo, esto no es nuevo, es de la década ya, o sea, hace varias décadas que se llevan adelante programas de donante cruzado en Estados Unidos y en Europa. Es el modelo en cadena, es de alguna manera se van registrando distintos receptores que no tienen un donante vivo compatible, y por otro lado se van registrando los donantes correspondientes, de acuerdo a lo que habilita el marco legal de cada país, y posteriormente se va buscando cuál es el donante más compatible en función de determinados criterios con los receptores. Bueno, ustedes saben que el instituto es un organismo mixto que depende del Ministerio de Salud Pública de la Universidad de la República, y por eso estamos en este evento académico discutiendo esto, pero que tiene un rol central en lo que nosotros decimos que es el Sistema Nacional y Público de Donación y Trasplante, que tiene como uno de los componentes centrales la normativa que tiene su ley madre, que es a la que se hacía referencia, la 14.005 de la década del 70, ley que fue promovida por la doctora Adela Reta y Bayardo Bengoa, y que dio lugar a toda la actividad de donación y trasplante, y la 17.668, que es la que modifica este aspecto de los vínculos familiares que se pueden considerar para el trasplante donante vivo. Por supuesto, el sistema tiene todos los componentes que ustedes ven allí, los equipos, el instituto, y todo esto dentro de un marco que debe dar lugar a un desarrollo coherente de la actividad de donación y trasplante.
Nosotros nos pusimos en contacto con este proyecto de manera fortuita, o sea, realmente los abogados revisando cuáles eran los proyectos que estaban en discusión en el Parlamento, lo encontraron y de esa manera contactamos a la señora legisladora que muy atentamente nos recibió para de alguna manera escuchar nuestros planteos. ¿Y qué fue lo que hicimos? ¿Cómo trabajamos con relación a la propuesta? En primer lugar, tratar de analizar la justificación de la propuesta. ¿Cuál es la realidad que justifica este planteo? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cómo está la situación de la donación en el Uruguay? Porque obviamente es distinto analizar un programa de donante cruzado en México que en Uruguay. Es distinto en un país europeo que en un país latinoamericano, es distinto en un país que tiene toda expensa donante cadavérico a un país que tiene toda expensa donante vivo. En segundo lugar, el alcance y el modelo, y allí aparece la necesidad de hacer el análisis comparado, que se utilizaron, esto es lo que hicieron los abogados, María José Sales y Marcelo González, se analizaron en relación a dos legislaciones, que son la española y la argentina, que nosotros tomamos como referencia, pero también nosotros los técnicos analizamos los modelos organizativos de estos programas de donante cruzado, y tuvimos en cuenta el de la organización española, la ONT, el del INCUCAI, que es el organismo similar al nuestro en Argentina, y el de otras organizaciones europeas que tienen bastante trabajo y bastante material en relación a estos temas. Y la tercera línea es la de considerar, discutir entre nosotros qué aspectos debiera considerar el proyecto, hacernos preguntas, analizar algunos documentos de bioética y analizar los principios rectores para ver en qué marco tenemos que considerar este proyecto. Lo primero entonces, el Uruguay tiene hasta la fecha 2.781 trasplantes renales realizados, 2.514 con donante cadavérico y 267 con donante vivo. Como ustedes ven, allí tienen lo que muestran las barras naranjas, es el número absoluto de trasplantes realizados por año en los últimos 15 años, el promedio de edad de los receptores 45 años, la distribución por sexo, pero como ustedes ven, en nuestro país predomina francamente el trasplante con donante cadavérico. Estas son las tasas por millón de población de trasplante cadavérico, en celeste está la de Uruguay y en rosado la de Argentina, y lo que muestra que Uruguay está en una situación muy buena de donación en materia de trasplante renal, teniendo una tasa que supera en 10 puntos la de Argentina y la de Brasil, que son los países que le siguen en América Latina en tasa de donación y trasplante. Esto presentado de manera gráfica y en colores, los colores más intensos muestran las tasas más altas de actividad de trasplante, ¿verdad? Y ustedes ven que en América Latina, Uruguay tiene una intensidad de color mayor porque tiene una tasa de trasplantes, esto considerando todos los cadavéricos y los con donante vivo, más alta que el resto de los países latinoamericanos, que por supuesto dista mucho de estar en el nivel de las tasas de algunos países europeos o de países como Estados Unidos. Cuando comparamos las tasas de trasplante renal, por ejemplo, esto es por millón de población, del año 2018, y en un lado ustedes ven la de donante fallecido y en otra la de donante vivo, ustedes ven que en donante fallecido, Uruguay, lo que les decía, supera por más de 10 puntos al resto de las tasas del continente latinoamericano, pero cuando vamos a las tasas de donante vivo, es inferior. Esto tiene una explicación y no es por una incapacidad del Uruguay de hacer trasplante con donante vivo, sino por una posición que durante mucho tiempo en Uruguay predominó en relación a favorecer o a desarrollar al máximo el trasplante con donante cadavérico y no así el trasplante con donante vivo. Esta situación o esta posición ha ido de alguna manera cambiando en los últimos años, y acá ustedes tienen en naranja representado el trasplante cadavérico y en azul el trasplante con donante vivo, y por debajo, en la gráfica de abajo, una línea de tendencia, y ustedes ven que el donante con trasplante vivo viene creciendo en los últimos años en nuestro país. Y esto también tiene una serie de explicaciones. En un trabajo que presentamos el año pasado en un congreso, decíamos que en los últimos 5 años la tasa de trasplantes, con donante vivo en el Uruguay
estaba en 4.6 si consideramos los últimos 5 años de actividad. Y obviamente nosotros tenemos estudiada la distribución de edad, la distribución de grupos sanguíneos de tanto los pacientes que reciben un trasplante con donante vivo como los pacientes que reciben un trasplante con donante cadavérico, y una de las características diferenciales es que hasta la fecha los receptores de trasplante con donante vivo eran personas más jóvenes, ¿verdad? En general recibían los órganos a partir de sus progenitores o de sus hermanos, ¿verdad? Y esta población tenía una representación o una distribución de grupo sanguíneo que es igual a la de la población uruguaya. O sea, cuando analizamos cómo se distribuye el grupo de pacientes, el grupo de donantes, tanto que están en lista de espera para trasplante cadavérico, como los que se vienen a estudiar para trasplante intervivo, vemos que la distribución en grupo sanguíneo es similar. Esto es importante por un aspecto que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué es lo que buscaría sortear este proyecto o en la posibilidad de hacer donante cruzado? Bueno, nosotros marcamos en verde los dos objetivos que buscaría en la realidad uruguaya, que sería sortear aquellos casos en donde hay una incompatibilidad del grupo AB0, del grupo ABO, del grupo sanguíneo, ¿verdad? Teniendo en cuenta lo que ustedes ven allí abajo, que son las leyes de la compatibilidad de grupo. En el trasplante con donante vivo nosotros aceptamos que el donante sea compatible en sistema sanguíneo, en sistema B0, y busca sortear aquellos otros casos en donde el receptor tiene presente anticuerpos que dañan las células del donante, y esto impide la realización del trasplante. Ustedes van a ver que en la casuística que analizamos en estos 2 últimos años, esto ha sido muy poco frecuente en los receptores que vinieron para un trasplante intervivo. El otro objetivo que en algunos sistemas de otros países, cuando uno ve los modelos de otros países, se puede estar como objetivo, que es buscar la compatibilidad HLA, en un país como Uruguay no se puede llegar a plantear, porque en realidad el número que va a haber de donantes y de receptores para machear o para tratar de intercambiar los riñones no es el suficiente como para buscar compatibilidad HLA. O sea que lo que se buscaría es sortear aquellas 2 situaciones que son limitantes hoy para hacer un trasplante entre lo que está estipulado en la ley. Y ustedes saben que en la ley, como se dijo, lo que está estipulado es que se puede ser donante de una persona determinada cuando se tiene un vínculo con consanguinidad o afinidad en línea recta o en colateral hasta el 4º grado, ¿verdad? Y en el caso de los concubinos, que el concubinato tenga más de 2 años. Entonces, en realidad es hasta 4º grado. O sea, la ley nuestra es muy amplia en términos de qué familiar puede plantearse para la donación. Entonces nosotros analizamos, por ejemplo, la situación de estos 2 últimos años y medio, o sea, hasta julio del 2020, y vimos que al instituto vinieron para estudiarse para trasplante con donante vivo 112 pacientes. Y ustedes tienen allí el número de los que vinieron con un donante, los que vinieron con 2 donantes, con 5 y con 2, y abajo encuentran el porcentaje de los que encontraron donante compatible. Si consideramos globalmente, podemos decir que el 84% encontraron un donante compatible entre sus familiares. Pero claramente la posibilidad de encontrar un donante compatible está en relación con el número de donantes que cada receptor trae. Ahora vamos a ver entonces que lo que nos queda de esto es que de las 112 parejas, 95 parejas tenían posibilidades, por lo menos desde el punto de vista de la compatibilidad de grupo sanguíneo y de la prueba cruzada, de poder realizarse ese trasplante con donante vivo. Sin embargo, de esas 95 parejas, solamente 24 efectivizaron el trasplante con donante vivo. ¿Por qué? Bueno, eso queda para otra reunión y será motivo de análisis en otro evento. Los que no encontraron donante compatible en ese grupo de 112 pacientes fueron 17 receptores. 15 porque tuvieron incompatibilidad de grupo sanguíneo con sus donantes y 2 porque tuvieron prueba cruzada. Y a la derecha lo que ustedes ven es el vínculo que tienen las personas que efectivamente donaron. De aquellos 24 trasplantes que se realizaron en este periodo, ustedes tienen allí el número, ¿verdad?, en donde claramente hay un cierto sesgo de género
en relación entre madre y padre, o en relación entre esposa y esposo, siempre a favor de las mujeres en la posición de donante respecto a los receptores. O sea, resumiendo lo que presentamos anteriormente, de esos 112 receptores, el 85% encontraba un donante compatible, o sea que se podrían haber, si no había contraindicaciones médicas en la evaluación del donante, haber concretado los trasplantes, o sea, son el no uso de esos donantes, digamos, no tiene que ver con la limitación legal ni con el problema de la compatibilidad de grupo o la prueba cruzada, sino que tiene que ver con otras causas que pueden ser motivacionales, causas clínicas, en fin, hay una serie de razones, ¿verdad? Y del otro lado quedan los 17 pacientes, que serían estos 17 pacientes, digamos, en estos 2 años y medio, a los que apuntaría, digamos, este proyecto o la solución que está en este proyecto. Todos estos, los 17 que no encontraron un donante compatible, vinieron con un solo donante a estudiarse al instituto. Entonces nosotros acá con la gente de la unidad de asignación que trabaja en el laboratorio de histocompatibilidad, tratamos de hacer como una experiencia muy, muy básica, de dividir por año, porque una característica de los programas de donante cruzado es que tiene que haber cierta simultaneidad en las parejas que se van a cruzar, ¿verdad? Los donantes con los receptores. Por lo tanto, no podemos poner los 112 receptores de los 2 años y medio, sino que tendríamos que considerar como máximo un año, digamos. Si ustedes se fijan ahí, en el año 2018, por ejemplo, de los 50 receptores que vinieron, 5 quedaron sin poderse trasplantar porque no encontraron un donante de grupo sanguíneo compatible. Y son estas parejas que están representadas acá a la derecha. El receptor A tenía un donante B, no se podía trasplantar, y 4 receptores 0 tenían donante A. Arriba ustedes tienen las bases como para hacer la compatibilidad de grupo. Entonces uno puede decir, bueno, efectivamente yo voy a hacer que este donante A, ¿verdad?, le pueda donar al receptor A, y ahí estoy haciendo un cruce, pero en el modelo de donante cruzado, este donante tendría que venir para el receptor correspondiente, y ese cruce es imposible porque hay incompatibilidad de grupo. Si hacemos lo mismo con los del año 2019, en donde 9 pacientes quedaron sin compatibilidad de grupo, y ustedes tienen allí las parejas de donante-receptor, y tratamos de hacer lo mismo, decimos este donante B puede ir para ese receptor, pero entonces ese donante AB tendría que ir para el receptor correspondiente, y eso no es posible por la incompatibilidad de grupos sanguíneos. Y si lo pensamos para este caso, sucede lo mismo. O sea, ¿qué posibilidad encontramos de cruzar parejas? Es igual a 0 para sortear este problema del grupo sanguíneo. O sea, que desde el punto de vista de la realidad uruguaya y de los números que hoy tenemos, esto no quiere decir que no pueda cambiar, presumiblemente el número de pacientes que tengamos para cruzar sea un número muy bajo, y eso lo que va a impedir es buscar concordancia en otros aspectos. Eso respecto al número o a la posibilidad de hacer estos cruces, que la vemos con ciertas limitaciones por la escala que tiene el Uruguay en materia de trasplante. Respecto a qué ejemplos tomamos del exterior como modelos, les decíamos que era el modelo organizativo de la ONT, en donde el juez, como se ve allí, tiene participación. Ustedes fíjense que la organización española, que tiene mucha experiencia en actividad de trasplante y que es muy exitosa, digamos, en sus resultados, plantea la necesidad de que los programas que estén autorizados para hacer este tipo de trasplante sean aquellos que tienen un número importante de trasplantes intervivos realizados en los últimos años. Bueno, plantea una serie de requerimientos y plantea también la comparecencia ante el juez. En el ejemplo del modelo argentino, el modelo del INCUCAI, también aparece el procedimiento judicial y aparece el juez en la autorización de la donación de la fecha del trasplante. Bueno, después obviamente hay otras formas de evaluar estos planteos. Básicamente en los modelos europeos lo que se hace es un análisis de riesgo-beneficio, es decir, obviamente
esta actividad tiene varios años de desarrollo, y lo que plantean que en cada caso hay que evaluar riesgo-beneficio, que hay que plantearle al donante cuáles son los riesgos, ¿verdad? Los riesgos generales y los riesgos específicos, pero que también hay que valorar los beneficios para los receptores, para la sociedad, porque lo que no dijimos anteriormente es que el trasplante es la opción que de alguna manera da mejor calidad de vida, da mayor cantidad de años de vida, y además es la que ahorra más dinero al sistema de salud. Entonces, de todas estas consideraciones de diversos materiales que están plasmados en los principios rectores de la OMS, en documentos que son de referencia para nosotros en materia de consideraciones éticas en donación y trasplante, ¿cuál es el común denominador en relación al tema de donante pareado o donante cruzado? Bueno, que es necesario dar máximas garantías al donante, que hay que considerarlo tanto como al receptor, y que este acto nunca debe ser considerado como un acto de rutina. Aparece allí el tema de la autorización judicial, no en todos los países. Nosotros planteamos, como el caso de Argentina, el caso de España, que pudiera tener este carácter preceptivo, la necesidad de que la información que se da al donante sea exhaustiva en términos del alcance, de lo que supone entrar a un modelo de donante pareado, de que se informe sobre el riesgo general y sobre el riesgo particular, de acuerdo a las características de la edad, de las condiciones, de las comorbilidades, las enfermedades que tenga ese donante, la necesidad de evaluar por parte de un equipo multidisciplinario que sea independiente a quien realiza el trasplante a ese donante, considerando en esa evaluación un criterio amplio, los aspectos psicosociales, la motivación, que obviamente es distinta a la motivación cuando se dona para un hijo, para un padre, para un hermano, y el tema de asegurar por parte del sistema de salud, del sistema de donación y trasplante, el posterior control y seguimiento de esos donantes monorrenos que quedan en el sistema, y la necesidad de generar un registro de donantes para realmente poder hacer el contralor de que esos donantes son posteriormente controlados. Y bueno, ahora daría lugar a la doctora María José Sales y Marcelo González para que hagan referencia a lo que ellos analizaron en términos de legislación comparada. Muy bien. Buenas noches, buenas tardes. No sé si puedo compartir pantalla. Sí, sí. Se supone que está habilitado para que lo puedas hacer. Bueno, perfecto. Bien. ¿Se ve bien? Sí, Sí. perfecto. Buenas tardes a todos. Bueno, tal cual lo expresaba la profesora Bengochea cuando en el instituto tomamos conocimiento del proyecto de ley relacionado a la donación cruzada, la posibilidad de donación cruzada, junto a mi colega, el doctor Marcelo González, lo primero que hicimos fue analizar cómo en otros países donde esto está autorizado, estaba legislado. En ese sentido, analizamos puntualmente dos países, tal cual se expresó, que son Argentina y España, y yo brevemente voy a hacer referencia a la regulación en ambos. Respecto a Argentina, bueno, lo primero que debemos decir es que Argentina incorpora la donación cruzada a partir en una ley que es integral de donación y trasplante, o sea, es a través de un artículo específico en esta ley, y es una ley reciente del año 2018. A través del artículo 23 autoriza esta modalidad de donación, y específicamente nosotros nos queremos centrar en qué limitaciones o qué requisitos establece la legislación argentina para que se dé esta modalidad. En primer lugar, se establece que el donante necesariamente debe tratarse de una persona mayor de edad, en pleno uso de sus facultades, refiere específicamente al trasplante renal, y a su vez establece que entre el donante y el receptor debe existir un vínculo preestablecido de parentesco. En este caso, la propia ley, en el artículo anterior, o sea, en el artículo 22, establece cuáles son los vínculos de parentesco, por lo tanto,
entre donante y receptor debe existir este tipo de vínculo para estar habilitado. Asimismo, establece que debe existir dictamen favorable de profesionales y habla de que las parejas, donante-receptor, ambas parejas deben encontrarse en idénticas condiciones. A su vez agrega que el INCUCAI, tal como lo dice la profesora, es el organismo rector en materia de donación y trasplante de la República Argentina, es el encargado de dictar las normas de funcionamiento del registro de donación renal cruzada, y eventualmente la reglamentación podrá incorporar otras prácticas de acuerdo al avance médico-científico. O sea que, si bien en principio lo limita al trasplante renal, establece esta cláusula. Al día de la fecha no hay reglamentación, o sea que en Argentina lo que existe respecto a donación cruzada es este artículo de ley. En España la situación es diferente en el sentido de que está regulado desde hace bastante más tiempo, ya que está regulado a través de un Real Decreto que es el año 1999. España es un país donde se permite la donación entre personas emocionalmente vinculadas e incluso también entre personas desconocidas, siempre y cuando la donación sea altruista y desinteresada. Respecto a las limitaciones o a los requisitos que establece la normativa española, nuevamente establece que siempre el donante es una persona mayor de edad y en pleno uso de sus facultades. A su vez, España habla de que puede tratarse, bajo la donación cruzada, cualquier órgano siempre que su extracción sea compatible con la vida. Exige una información profusa y previa al donante, y a su vez consagra que el donante debe realizar su consentimiento de manera expresa. Tal como lo dijo la profesora Bengoechea, España requiere de un dictamen preceptivo favorable de un juez civil. En este caso, además, quería hacer una puntualización que refiere a la confidencialidad de las parejas. O sea, se establece que en el escrito que presenta el donante para justamente manifestar su consentimiento a la donación, no se va a identificar ni al receptor ni a los miembros de la otra pareja, sino que se van a utilizar un número identificativo que es proporcionado por el registro en pro de justamente de garantizar el anonimato. A su vez también establece, es necesario un dictamen preceptivo favorable de los comités de ética asistenciales de los hospitales implicados, y el dictamen sobre la salud física y mental del donante debe estar acreditada por un médico independiente de quienes participan en la extracción. Estos son, de manera muy sucinta y breve, los grandes requisitos establecidos tanto en Argentina como en España. A partir de este análisis, nosotros, tal cual se expresó, entendemos que hay determinados aspectos que deben ser considerados en el proyecto, ya sea tanto puede ser algunos por su carácter a nivel legislativo, tal vez otros en una órbita más ejecutiva, como puede ser una reglamentación, pero sí necesariamente deben ser pensados y analizados en el trámite legislativo. Justamente la señora senadora decía que, bueno, que ahora justamente empieza la etapa de análisis, y nos parece que hay determinados temas que necesariamente deben estar sobre la mesa, que merecen análisis y discusión. Si bien son varios, nosotros los agrupamos en cuatro ítems, para decirlo de alguna manera. El primero de ellos tiene que ver con la limitación en el alcance del proyecto. Nos parece que el proyecto debe limitarse exclusivamente a la donación cruzada cerrada de riñones, y a su vez debe excluir de forma expresa a los menores de edad y a los incapaces. María José. También, Perdón.
Dale, ahora, no, que se había quedado congelado, pero ahora volvió el audio, así que perfecto. ¿Sí? Escuchamos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Perfecto. De lo Bueno, que muy decía amable. que debería estar expresamente excluida de la posibilidad de menores de edad y de incapaces. Exactamente, profesor, exactamente. En cuanto a en pro de garantías para el donante, o sea, para realizar efectivamente la donación, entendemos que en todos los casos de donación cruzada cerrada de trasplante renal debe existir una autorización preceptiva del juez competente. En realidad ustedes saben que en nuestro país sí existe el antecedente en lo que tiene que ver en la órbita de donación y trasplante de la intervención judicial, específicamente lo que refiere a la donación en vida de órganos está contemplada para el caso del concubinato. O sea que esto en realidad no sería una innovación, sino que en realidad nos parece congruente que esta modalidad, al igual que en el caso del concubinato, esté sometida a una autorización judicial preceptiva. Si bien entiendo que lo que dice la senadora, la intervención del instituto, por supuesto que da aval y garantiza la transparencia de los procedimientos, entendemos que ante esta modalidad la participación del juez no sería una limitante, sino que en realidad aportaría mayores garantías. En cuanto al donante, debe ser evaluado en distintos aspectos, que van mucho más allá de la salud estrictamente física, por una... Se congeló. Sí. Y otro aspecto vinculado a las garantías de la donación, que lo mencionaba la profesora Bengochea, tiene que ver con pensar y analizar y asegurar el seguimiento a mediano y largo plazo de la persona que realizó la donación. Otro grupo, o digamos, o ítem importante que tiene que ser analizado, y especialmente teniendo en cuenta las características de nuestro país, que es un país pequeño, con una densidad demográfica bastante baja, y a su vez que todos los equipos de trasplante están concentrados en una misma ciudad, en Montevideo, nos parece muy importante que el proyecto contemple determinadas garantías o mecanismos para asegurar el anonimato entre el donante y el receptor. Si bien hay algunas opiniones de algunos autores que entienden que esto es un aspecto casi imposible, para decirlo, o de muy difícil contemplado en la ley vigente el anonimato donante-receptor cuando se trata de una donación de carácter cada vez. Y también hay otro grupo de aspectos que nos parece importante tenerlos en cuenta, que tiene que ver con aspectos más logísticos, que están contemplados en reglamentaciones de otros países, como tiene que ver con la simultaneidad del hecho de los actos de trasplante, con el eventual arrepentimiento de uno de los donantes, y eventualmente el régimen de responsabilidad que puede suscitarse a partir de esta conducta. Y además hay un aspecto interesante y al sacar, es que debido a que en este caso, bajo la modalidad de donación cruzada, los donantes entregan, digamos, donan su riñón a personas que son desconocidas, lo que implica un apartamiento al principio general que está regulado en nuestra norma de la donación en vida, que siempre es, como dijimos, entre cierto grado de parentesco, nos parece esencial que el proyecto establezca que los dos receptores reciban de alguna manera riñones de características similares, tanto en lo estructural como en lo funcional. Bueno, fue breve la presentación, pero nos parecía importante destacar algunos aspectos. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Por favor, a las órdenes. Bueno, entonces, habiendo escuchado a la senadora Aciaín, a la profesora Bengochea y a la doctora Solesi, vamos a iniciar con el intercambio. Y la primera participante que nos pide la palabra es Delia Sánchez. Yo no voy a presentar a todos, pero con Delia que voy a decir sí.
que es la responsable de la unidad académica de bioética de la Facultad de Medicina y que es integrante de la Comisión de Bioética del Instituto Nacional de Donación y Trasplante, entre otras cosas. Adelante, Delia. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a empezar a hablar de lo que hemos discutido en el Comité de Bioética del INDT. Y primero decir que esta oportunidad de conversar entre todos realmente es excelente, y agradezco al INDT por haberla dado y a la doctora Ciaín por estar dispuesta a presentar ante todos nosotros su proyecto. Nosotros en el comité estuvimos hablando sobre todo sobre si era conveniente o no un proyecto que tiende a la promoción de la donación de un órgano por donante vivo. Y nos parece que se jerarquiza muy poco el daño del donante, ¿no? La lesión significativa que se le inflige. En un país en el que, como explicó la doctora Bengoechea, tenemos una muy alta tasa de donante cadavérico que soluciona la mayor parte de las necesidades, no nos parecía conveniente abrir la puerta a la promoción de más donaciones en vida, porque es infligirle un daño a una persona sana, básicamente por eso. Y también lo que hablábamos, y quizás después el doctor Cachón lo puede profundizar más, que es otro compañero del comité, al establecerse una especie de trueque, el trueque es una de las formas primitivas del comercio. En cierta forma se daña el carácter altruista de todo el sistema. O sea, a nosotros nos preocupa mucho el daño al donante, pero también el daño al carácter altruista del sistema al establecer un mecanismo de intercambio. Esas son las dos cosas más importantes después de 2 reuniones que tuvimos para tratar esto. No sé si Santiago estaba en tu lista, Hugo. Sí, y era el número 2. Bueno. Juro que esto no está todo arreglado. Estaba anotado el doctor Cachón. También es abogado y es integrante del Comité de Ética del Instituto. Yo cierro mi micrófono porque yo también tengo perros y en cualquier momento se ponen a ladrar. Muy bien, muy bien. Buenas tardes, no sé si me escuchan ahí. Sí. Perfecto. Bueno, sí, como ahí fue la presentación, soy de profesión abogado e integro el comité de bioética del instituto también, y hemos estado, como dijo la doctora Delia, intercambiando ideas a raíz de lo que es este proyecto. Nuestro rol, y por más que por formación soy abogado y los demás son médicos, nuestro rol en el comité es bastante específico. Por lo tanto, lo que yo voy a exponer no es desde el punto de vista puramente técnico-jurídico, sino que es más bien desde el punto de vista de nuestro rol, que es el análisis de los aspectos bioéticos de los programas, proyectos que se nos presentan. Por supuesto que nos parece por lo más interesante la iniciativa, que exista una iniciativa al respecto de parte del Parlamento y de parte, en este caso, de la senadora, porque el tema para nosotros es más que sensible. Trabajamos con esto hace muchos años y conocemos un poco la realidad de adentro, y es bastante importante que se traten y se discutan estos temas. Por supuesto que cada proyecto que se presente nunca va a ser el mejor, ni el único, ni el último, ¿no? Y bueno, pero lo importante es que se traten. Nosotros en el comité hemos visto por lo menos 2 grandes lineamientos en esto. Uno que tal vez se aleja, y así lo discutíamos en la interna, de lo que es nuestro propio métier, que es el aspecto puramente científico y empírico de lo que sería este proyecto, para lo cual algún miembro del comité planteó, y así lo recogimos, que tal vez no tenemos datos suficientes, no hay datos suficientes sobre realmente aplicado al Uruguay, aunque algo ya dijo la profesora Milka en cuanto a que sería muy poca la incidencia, sobre qué realmente beneficios obtendríamos
con un sistema de cruzamiento de donaciones en este sistema. O sea que nos estarían faltando datos, y eso hace más al aspecto científico y empírico del caso, ¿no? Hablando de qué beneficios obtendríamos, cuánto sería la población objetivamente abarcable, si realmente se obtendrían logros significativos. Y luego, el otro aspecto donde sí nos detuvimos un poco más, es un aspecto vinculado a los principios y al derecho, ¿no? Pero a los principios que rigen este sistema. Nosotros tenemos dos grandes participantes, que es un donante y un receptor. A veces tendemos a olvidar un poquito la figura del donante y a hacerle un seguimiento, pero tenemos dos grandes figuras, el donante y el receptor. El donante, que claramente en un caso, con la legislación actual, lo que piensa es que va a hacer un acto libre, voluntario y altruista motivado por razones afectivas, ¿no? Las cuales son muy difíciles de cuestionar, ¿no? Y tienen una raíz que también es difícil de desentrañar, porque todos los que en algún momento hemos sentido algo por alguien, sabemos que a veces no tiene una explicación lógica, simplemente sucede, y bueno, esa voluntad es muy difícil de cuestionarla. Muchas veces no tiene asidero racional, sobre todo cuando lo importante, y es el elemento que queremos introducir acá, es que esa persona se va a infringir un daño. Se va a infringir un daño que no es reparable. Su vida le va a cambiar en aras de mejorar la de otro. Pero no podemos perder de vista que hay un daño que se causa, ¿tá? Y esa persona va a convivir con eso. En el caso del receptor está sesgado por su condición de necesidad. No tiene otra que es la necesidad de preservar su vida. Por lo tanto, también su voluntad está condicionada porque necesita acceder a algo que otra persona tiene para mejorar su calidad de vida. Entonces, cuando nos metemos en el proyecto con el cruzamiento, el donante parte de un gesto altruista, con una determinación basada en el afecto, seguramente, que luego, si no se consigue, al no ser compatible, ingresaría en este otro sistema donde él tendría que hacer un nuevo razonamiento, porque ya no es que con su órgano va a lograr el bienestar del familiar o la persona afectivamente cercana que él quiere, sino que él se tiene que mutar un poco su voluntad y decir, bueno, pero igual va a servir, porque si se consigue otro, yo voy a lograr oblicuamente, para mi familiar, la mejoría que yo quiero. Obviamente el receptor siempre está con la necesidad. Bueno, si es del familiar, va mejor, por el contenido afectivo y que seguramente debe influir también positivamente en la recuperación, pero después, bueno, si viene de otro, viene de otro. Pero ¿qué pasa? Ahí nos metemos en el tema, justo esto se está quedando sin batería, espero que no se me corte. Ahí nos metemos en el tema del famoso trueque, ¿no? Porque en definitiva ingresamos en un estado de necesidad, ¿no? Con el trueque. Eso es un tema para nosotros cuestionable, que entraría un poquito, colidiría con los principios que rigen nuestro actual sistema. ¿Ah? Voy a acelerar porque no quiero que se me quede sin batería. El otro tema es que, ¿qué pasa si aparece un compatible en estos trueques de los binomios, pero no aparece el otro? Nosotros mantenemos igual al paciente que sí le apareció su donante y su compatible a la espera de que aparezca el otro. ¿Ah? O, y acá nos metemos, ¿van a coexistir los dos sistemas? El de la lista de prelación actual, el sistema actual con el del cruzamiento, porque si no, si yo opto por un sistema, me puede pasar esto, que aparezca uno y no aparezca el otro, entonces no se puede verificar el cruzamiento. Pero hay un acto que tenemos que analizar, que es el trueque ahí, ¿no? Que nos mete en un acto del punto de vista comercial, y es algo que en el derecho uruguayo y en el sistema nuestro nos hemos resistido bastante, y nosotros como comité nos resistimos bastante, por lo cual entendemos que hay que analizarlo un poco más en profundidad. Después, bueno, básicamente un poco es por ahí la idea que el comité ha trabajado. Por supuesto que estos son titulares nada más, ¿no? Cada tema de estos da
da para trabajarlo mucho más. Y bueno, creo, no sé, Delia, si tú querés aportar algo más. Muchas gracias, doctor. No, no, que es eso, son los dos puntos grandes que tratamos. Y pido disculpas porque estoy condicionado porque se me queda sin batería, voy a enchufarlo. Muy bien. Yo Gracias. le doy la palabra al doctor Orihuela y aprovecho para disculpar al profesor Oscar Novoa, al profesor de nefrología, que estuvo presente hasta ahora, pero tenía otra actividad clínica y entonces se retiró para pasar a la otra reunión. Doctor Orihuela, lo escuchamos. Gracias, ¿me escuchan todos ahí? Sí. Sí. Bueno, en primer lugar me parece una buena iniciativa. Viene ella a solucionar un problema frente que nos encontramos en trasplante, que es aquellos pacientes, como bien decía Milka, que tienen un eventual donante, pero que ese donante es de muchísimo riesgo para rechazo, porque es incompatible en el ABO o bien tiene el receptor anticuerpos preformados contra ese donante. Eso fue lo que ha llevado la existencia de cada vez mayor número de pacientes con anticuerpos, pacientes que se han trasplantado una primera vez y que aspiran a un retrasplante, a un segundo o un tercer trasplante. Cada vez hay más pacientes en lista de espera, también en nuestro país, hiperinmunizados, que tienen muchas defensas previas, entonces de mucho riesgo para conseguir un donante, y esto es una eventualidad más. Yo creo que, de todas maneras, está lejos de ser una solución de entidad, digamos, que vaya a cambiar significativamente los números de trasplantes del país, pero para aquellos pacientes desgraciados que tienen una situación de, como se lo planteaba, de mucha tasa de anticuerpos y que no tienen chances entonces de conseguir un donante con facilidad, esto podría facilitar las cosas. Por otra parte, el trasplante con dador vivo habitualmente es un trasplante que funciona mejor, más rápido, que tiene un menor costo para la sociedad, puesto que esos pacientes habitualmente se van rápidamente de alta, que todos los aspectos a contemplar cuando uno habla de trasplante. El donante, para el donante sí el perder un riñón es una pérdida muy importante. Y entiendo bien las dudas del comité de ética. Ahora, eso mismo sucede con cualquier trasplante intervivo. En este país hay más de 300 trasplantes, o cerca de 300 trasplantes con donante vivo. En los 2000 y pico que ya mostraba Milka, que hay hechos en el país, y si bien la mayoría son con trasplante cadavérico, y si bien es cierto que tenemos un buen programa de trasplante renal con dador cadavérico, hay pacientes en lista de espera que no terminan nunca de desaparecer. La lista de espera es más, uno la mira y siempre está igual. Siempre hay más de 300 pacientes en el país esperando un riñón. Y ustedes también tienen que considerar que el trasplante renal, si bien no es un órgano vital en la medida de que hay otros tratamientos sustitutivos como la diálisis o los diferentes tipos de diálisis, el trasplante es la mejor opción. Y el paciente trasplantado vive más que el paciente dializado. Y tanto más, cuanto menos tiempo está en diálisis. Eso es lo otro. Entonces, también para lograr esa posibilidad de trasplantarlo, hay que contemplar todas las posibilidades. En algunos países hay programas de trasplante cruzado muy desarrollados. En el nuestro, esto es un intento que va a servir para algunos pacientes. Yo creo que muy pocos, habrán 1 o 2 por año, con suerte, como número, me parece a mí más probable, porque como decía Milka, todos los pacientes que estuvieron en el estudio para trasplante con dador vivo tenían pocas chances de conseguir dentro de estos grupos de pacientes un donante
compatible para 2 de ellos. De modo que no va a ser fácil, pero entiendo que para esos pacientes, y entiendo la razón de ese padre que fue con la niña a pedir apoyo para buscar una solución, siendo que en otros países hay este tipo de soluciones, bueno, que nosotros empecemos a discutir este tema. Me parece muy bueno discutir el tema, después se verá cómo se instrumenta. El donante, es cierto que tiene un menoscabo físico, pero ¿cuánto gana en lo emocional? Porque el que dona, familiar que dona porque está bien informado previamente por parte de los equipos de trasplante acerca de cuáles son sus riesgos, que no son pocos, pero que tienen incluso el riesgo de vida. Como ustedes vieron ahí, hay una cifra que dice 1 cada 3.000, yo tengo una, la de Estados Unidos es 1 cada 10.000 donantes, pero bueno, tomemos esta más grave que es 1 cada 3.000. La mortalidad del donante, pero tiene otros riesgos, que son riesgos de infecciones, de heridas, riesgos de sangrados, otros riesgos de eventos anestésicos, en fin, riesgo tiene. Pero él, si está convencido de que quiere darle a su familiar una expectativa de vida mejor y tal vez una mayor sobrevida, ¿quién le quita a él quién dice a él, no podés ser donante? Te va a hacer mal donar, pero capaz que es su esposa y él tiene que, o su esposo, y su calidad de vida hoy, la del donante, es mala porque está junto con su pareja que tiene ese problema de ir todos los días a diálisis y el problema que le baja la presión y que se siente mal. En cambio, le puede ofrecer una mejor calidad de vida, incluso puede él disfrutar de diferente manera y acompañarla en un viaje, en fin. Hay diversos argumentos que utilizan los donantes que nosotros hemos tenido. Bueno, yo llevo 40 años trabajando en trasplante, de modo que algún paciente vi, y algún argumento del donante también escuché, de modo que hay diversos argumentos que ellos manejan y que son muy atendibles, que uno debe contemplar cuando discute este tema. El donante pretende mejorar la calidad de vida y mejorar la sobrevida de su familiar. Ahora, el donante cruzado, bueno, pero el donante igual su objetivo es mejorar la calidad de vida de su familiar, independientemente si tiene que dar el riñón a otro, para que otro le dé a esa persona. Así que eso también es un aspecto que uno debe de considerar. Por supuesto que el donante tiene que ser, que acá tiene que haber una institución, que es el Instituto de Donación de Trasplante, que tiene que regular todo esto. Esto no puede quedar librado a que se hace, cada equipo lo hace a su manera. Tiene que haber un organismo que establezca cuáles son las normativas y que regule y controle que se haga efectivamente las cosas de esa manera, de modo a minimizar los riesgos de que una pareja conozca a la otra pareja, entonces puede haber presiones entre ellos, eso hay que evitarlo totalmente. En este país, que somos tan pocos, este es un riesgo, porque eso funciona bien en países muy grandes, donde hay mucha cantidad de gente, pero acá que somos 4, ¿no? Cuando sucede algo, todos nos enteramos. Ah, falleció fulano y se trató mengano. Entonces, capaz que ese que falleció y fue el donante de la Unión para Mengano. Y por ahí se empiezan a establecer vínculos indeseados entre donantes y entre familiares de donantes y los receptores, cuando hay trasplante cadavérico. Con el trasplante de donador vivo, con más razón, existe ese riesgo, y por eso es la necesidad de que haya un sistema absolutamente transparente que trate de controlar y evitar todo este tipo de problemas. La donación, alguien dijo por ahí, no sería altruista. Sí, la donación siempre es, la posibilidad de donación altruista debíamos de contemplarla también, porque en otros países existe, siempre de más riesgo la donación altruista, pero también hay que contemplar el hecho de que alguien quiera mejorar la calidad de vida de otras personas. Puede haber amigos muy amigos entre sí que quieran mejorarle la calidad de vida a su amigo. Y eso, no estoy proponiendo cambiar la ley en ese sentido, pero también digo, hay que abrir la cabeza
y mirar también por los demás lo que la gente desea hacer para mejorar la calidad de vida de sus amigos o familiares. Bueno, no quiero centralizar esto, pero dejo por acá y en todo caso más tarde participar. Muchas gracias, doctor. Roberto Toledo. No sé si me escuchan. Sí, perfecto. Está perfecto. Bueno, un saludo para todos. En primer lugar, la mayoría de los que veo que están interviniendo, en alguna medida también fuimos, digamos, compañeros de trabajo en esta ruta, o sea que más o menos de alguna manera nos conocemos. Yo quería expresar algunas cosas en apoyo a lo que se dijo y algunas cosas nuevas. En apoyo a lo que ya se dijo, creo que debe existir un fuerte marco regulatorio, tanto ético como jurídico, donde el componente tanto ético como jurídico tiene que jugar un rol fundamental. En este caso, creo que la labor judicial de un juez competente es fundamental para autorizar este tipo de trasplantes, sobre todo si existen, aunque no parecen por el momento viable, menores de edad en este cauce, donde el anonimato sea una pieza fundamental de la formación y de la definición de este tipo de actos, donde no haya o haya la mínima posibilidad de comercio de órganos, y donde la simultaneidad de actos quirúrgicos deba darse para que esto pueda llevarse a buen puerto. Eso, sumado a los requisitos técnicos imprescindibles para que esto pueda llevarse a cabo, parece ser de rigor para todo tipo de procedimiento de este tipo. Yo quisiera darle otra visión al tema, en el sentido de que el Uruguay tiene, como escuché hace poco tiempo, un 15%, 17 de 112 en 2 años, del 2018 al 2020, según la charla de la doctora Bengochea, 17 personas que no pueden trasplantarse, ya sea por conflicto de grupo sanguíneo ABO o por conflicto de anticuerpos. Esas 17 personas tienen realmente la necesidad de trasplantarse y pueden eventualmente hacerlo a través del programa de trasplante renal cadavérico. Porque la realidad es que el trasplante renal vivo brinda una posibilidad adicional a la que ya brinda el trasplante renal cadavérico. Es cierto, como dicen muchos colegas nefrólogos, que el tiempo en diálisis determina también una determinada calidad de vida y un determinado también, digamos, suerte de riesgos para el receptor futuro. Pero yo creo que acá el trasplante renal en sí, en el Uruguay, se ha cimentado en un altísimo porcentaje a través del trasplante renal cadavérico, con donante en muerte encefálica y con receptor en lista de espera cadavérico. Entonces yo me permitiría el atrevimiento de pensar por qué no hay, digamos, la posibilidad de que el donante vivo que no puede donarle a su receptor correspondiente, porque puede donar sí a la lista de receptores de trasplante renal cadavérico al receptor que sea B0 y HLA más compatible de la lista, y a su vez el receptor uruguayo, que no puede trasplantarse con su familiar, reciba el primer donante cadavérico que aparezca con isogrupo AB0, prueba cruzada negativa y edad compatible y con el mínimo tiempo de isquemia fría del órgano. Quizá esto, quien me escucha que esté fuera del aspecto técnico,
pueda no entenderlo fehacientemente, pero es una fórmula, digamos, de que de alguna manera respalde el trasplante renal cadavérico y al mismo tiempo garantice de alguna forma, aunque sea un trasplante, ¿no?, el de donante vivo al cadavérico, con la mayor compatibilidad posible. Esa es una forma de ver el problema, y bueno, simplemente quería hacer ese aporte a este tema. Muchas gracias, Roberto. Está anotado José Fernández. Buenas tardes para todos, espero me escuchen bien. Primero agradecer la oportunidad que nos dan a nosotros los pacientes. Actualmente estoy en representación de ATUR, la Asociación de Trasplantados del Uruguay. Soy un paciente trasplantado, hay una compañera acá también, paciente trasplantada, también integrante de ATUR. Integramos la directiva actualmente y queremos dar nuestra visión, ya que nosotros, cuando se nos planteó esta situación, en mi caso personal, que transito el tema renal, del cual soy trasplantado, hace ya 34 años. La edad de mi hija, y también quiero que sepan que que mi hija actualmente está en situación de diálisis. Y también mi compañera que está acá conmigo, Doris Tejera, que es secretaria de la directiva de ATUR, ella ha sido trasplantada y tiene un hijo en situación de diálisis en estos momentos. Por lo tanto, lo que queremos es simplemente dar nuestra opinión, ya que hemos estudiado también el tema, lo conocemos a fondo, algunos de nosotros hemos viajado a competir por razones de deporte en el exterior y en eso hacemos intercambios justamente con otros países de cuáles son los adelantos y cuáles son las posiciones de cada país con respecto a la donación y trasplante. Es lógico que en Uruguay tenemos hace ya 40 años trasplantes renales, como lo dijo el doctor Orihuela, y es cierto también lo que acaba de decir el doctor Toledo, esa posibilidad que él generó ahora de hacer ese cruzamiento cadavérico vivo, si mal no entendí. Entonces, por lo tanto, nosotros estamos dispuestos a transitar todo camino que sea la posibilidad de dar la segunda oportunidad a un paciente, a una persona que está en una situación de diálisis crónica. En eso no nos negamos, estamos abiertos y siempre un trasplante es un trasplante más y es una persona que baja de la lista de espera. Así como también nosotros hemos analizado, creo que no capaz que al nivel académico que lo pueden hacer ustedes, porque seríamos unos atrevidos si lo quisiéramos hacer así, porque no estamos tan preparados, pero sí analizamos lo siguiente y le quiero hacer saber a la señora senadora y a todo el resto de las personas que integran este Ateneo, de que también vimos las posibilidades que hay para mejorar nuestra tasa de donación, porque realmente hay todavía bolsones, digamos, que se puede mejorar. Es decir, a veces nos olvidamos en algunos CTI de declarar correctamente la muerte encefálica y son órganos que se pierden. Entonces, por lo tanto, nosotros como paciente, lo que bregamos desde la Asociación de Trasplantados del Uruguay es que en Uruguay no se deje de declarar ni se niegue la posibilidad de poder tener un donante cadavérico por olvidarnos y dejar de informar a quien corresponde, que es al instituto, del fallecimiento de una persona por muerte encefálica. Pero también, como hemos viajado, hemos estado en diferentes países, hay otra modalidad que entiendo nuestra legislación la permite y podría ser un tema que en el año 2017, acá en Uruguay, y ante el Congreso de la STALI y el Congreso de CLAICO, STALI, ustedes lo conocen, CLAICO es el Consejo Latinoamericano de Pacientes Trasplantados que Uruguay integra y lo fundó, se hablaba del trasplante justamente a corazón parado. Y eso
es muy importante y pienso que es una etapa que también debemos transitar y ponerla sobre la mesa. Porque muchas veces podríamos tener un incremento en los trasplantes y creo que los equipos están perfectamente preparados y creo que podemos llegar a incrementar justamente la tasa de donación y la tasa de recepción. Más allá que ustedes discutirán entre ustedes y mantendrán los puntos filosóficos y académicos de que dura más un trasplante intervivo que un trasplante cadavérico. Algunos hemos roto esa regla. En mi caso personal, llevo más de 21 años de trasplante justamente cadavérico. Entonces, por lo tanto, simplemente lo dejo como anécdota. Y espero seguir por muchos años más, porque voy a seguir así. Pero lo importante de esto es, primero pienso, agotar todos los elementos que tenemos y a su vez buscar justamente la mejora para nuestra población en lo que tiene que ver con esa lista de espera, que yo recuerdo perfectamente que en el año 99, cuando fui trasplantado, éramos cerca de 900 personas a veces en lista de espera. Hoy son 400 y tantas, o sea que ha habido un avance muy importante. También hay que destacarlo. Pero, insisto, la visión nuestra es primero terminar con todo lo que tenemos iniciado y, por supuesto, mantener la donación interviva entre también los grados de consanguineidad y cuidar todo ese aspecto que ustedes también han resaltado, que es el tema de la donación, el tema altruista, el tema trueque, y que quede bien claro que si hay donación interviva, no intervenga ningún tipo de bonificación, beneficio, etcétera, porque Uruguay se caracteriza en toda América y en gran parte del mundo con ser una mosca en la leche, porque acá, por suerte, tráfico de órganos no hay. Y eso lo puedo decir con tranquilidad porque lo he aprendido durante todos estos años y tengan en cuenta que ATUR el 1 de septiembre ya va a cumplir 20 años y es una de las organizaciones de pacientes más viejas actuando en este país. Agradezco que nos hayan permitido hablar. Agradezco a todos ustedes lo que han logrado por los pacientes. Agradezco a la senadora por la inquietud que tiene y agradezco al Instituto por este Ateneo. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Tengo anotada a la profesora Strengochea. Y antes que eso voy a aprovechar para leer una consulta que hizo la doctora Victoria de la Ventura por el chat, que me parece que es importante. Ella es abogada y es docente de la unidad de bioética de la facultad y que agradece por la instancia y pregunta referido al requisito de una autorización judicial. Y dice, no llego a comprender el alcance o qué es lo que se controlaría u homologaría en ese proceso. En relación a los donantes concubinos, entiendo que la participación de un juez es necesaria para corroborar justamente el vínculo de concubinato con menos tiempo que el exigido en la ley de concubinato. Milka, adelante. Sí, yo no voy a responder esa pregunta que pienso que tal vez la pueda responder mejor la doctora Salesi, si bien digo yo puedo aventurar lo que pienso respecto a ese tema. Digo, quiero señalar que el juez no solamente participa en el caso de la confirmación o de la corroboración, no sé cómo se llama en términos jurídicos, del concubinato, sino que también participa en el caso de trasplante de progenitores hematopoyéticos o médula ósea, cuando el donante va a ser un menor de edad. O sea que más allá de que sea que done para un hermano, está estipulado la autorización judicial. Pero yo me quería referir a algunos puntos que surgieron en la discusión de hoy. Respecto al planteo que hacía el doctor Roberto Toledo, bueno, en realidad en el mundo y algunos de nosotros en los congresos y en los eventos que hemos tenido o que tenemos periódicamente a nivel internacional, conocemos los distintos tipos de programas, las distintas tipos de alternativas, los cruces entre programa cadavérico, intervivo y todo lo demás. O sea, acá el problema no es un problema de limitación técnica. De hecho, hace unos cuantos años, cuando nosotros estábamos haciendo, el doctor Toledo todavía estaba en el instituto, un trabajo de un modelo matemático para analizar el impacto de los cambios de asignación en los modelos de asignación renal de donante cadavérico,
se contactaron con nosotros desde el exterior para ver si no estábamos interesados en de alguna manera solucionar o aportar esa herramienta matemática para generar programas de intercambio de riñones. Y el doctor eso lo sabe. El problema es que cuando se dice una persona ya aportó los donantes o la otra no aportó. Yo les mostraba a ustedes en una de las gráficas que hay gente que viene con un donante y hay gente que viene con 3 donantes. Obviamente, hay circunstancias en donde eso es indiscutible, la persona no tiene hermanos, no tiene padres, pero puede tener primos, puede tener tíos, puede tener, y no los trae, y tampoco desde el instituto y desde ningún organismo existe posibilidad de obligar a traer ese familiar para aportar a la cadena. El programa de cruzado se basa en que cualquiera de los 2 receptores tiene que aportar un donante. O sea que a mí me preocupa lo que mostré cuando les decía que 95 parejas habían encontrado un donante compatible, o sea, 95 parejas eran compatibles entre las 112 que analizamos, y solo 24 trasplantes se concretaron. Y ahí esa diferencia no está toda justificada porque los donantes no estaban lo suficientemente evaluados desde el punto de vista médico, porque no debieron ser derivados al instituto antes de hacerle la evaluación previa que los descarta como donantes. O sea, hay que tener en cuenta que cada receptor tiene que tener su donante, y hasta dónde nosotros tomamos que el receptor diga, yo no tengo más donantes para estudiar. En un caso se puede tratar de un núcleo familiar muy solidario y estudiar hasta el último tío, y en el otro caso decir, bueno, yo estudié a este familiar, no me es compatible, y ahora me corresponde el riñón de cadáver, y entonces O sea, cada solución que planteamos para este tipo de alternativas, que obviamente todos buscamos que la mayor cantidad de receptores puedan beneficiarse de un trasplante, por lo que dijimos, porque es la mejor alternativa para el paciente, genera una serie de preguntas, una serie de problemas que hay que pensarlas con frialdad, analizando todas las consecuencias, todos los problemas que hay, hasta dónde, o sea, no son soluciones fáciles. El programa de donante cruzado cerrado puede ser un programa que dé garantías, sí, puede serlo. Lo que nosotros de alguna manera discutimos si en el Uruguay va a ser eficaz ese programa. ¿Por qué? Por lo que dijimos, porque no da la escala, no da el número, y va a ser muy difícil encontrar 2 parejas que en simultáneo puedan terminar siendo compatibles. O sea, inicialmente, si esto se aprueba, podrá haber 1 o 2 casos que capaz que estaban acumulados para atrás, pero ya vimos que en los casos que nosotros analizamos de estos 2 años y medio, esta alternativa no soluciona el problema. Entonces, yo apunto, y con esto no estoy haciendo una negativa rotunda a la cuestión del donante cruzado, pero digo, cuidado con fijar expectativas ahí. Y apunto también a lo que decía José recién en ATUR. Nosotros tenemos que insistir en que tenemos que mejorar la alternativa del donante cadavérico y del donante vivo intrafamiliar en un país donde la legislación es muy amplia, permite que familiares hasta 4º grado sean donantes. Entonces, tenemos que trabajar muy bien con los receptores para decir, bueno, pero usted es incompatible con su esposa, pero no tendrá otro familiar porque necesariamente en el programa de cruzado, él también va a tener que aportar un donante al pool. Acá no se trata de que recibo un órgano y no doy nada a cambio. Eso solamente se genera en el programa donante cadavérico, que como decía José, y de hecho le aviso que estamos trabajando en una nueva formulación del programa donante a corazón parado, que ha presentado el doctor ahora Armando Cacciatore, obviamente hay que seguir insistiendo en aumentar y mejorar la tasa de donante cadavérico. Con 3 donantes que tengamos por año más, tenemos 6 trasplantes. O sea, nos ahorraríamos, digamos, la situación de muchos de estos casos de necesidad de intercambio por fuera del núcleo familiar. Obviamente todos los programas con donante cadavérico a corazón parado y programas con donante pareado, también suponen una necesidad de presupuesto para atender esos programas. Los donantes tienen que ser muy bien estudiados, se necesitan recursos para estudiar, se necesita personal, se necesita, o sea que cualquier cambio que hagamos a lo que estamos haciendo, también y en todas las consideraciones y en todos los materiales que hemos leído, los modelos,
está el tema de la capacidad, no solamente de los equipos de trasplantar, sino del modelo organizativo de atender. Como nosotros pensamos que el número va a ser chico, bueno, pensamos que esto no va a impactar de una manera importante en el sistema que hoy tenemos funcionando. Pero bueno, decir eso respecto a algunos puntos que se mencionaron. Y muy interesante todos los aportes. Yo no sé si María José quería referirse a la pregunta de la doctora de la Ventura. Sí, cómo no. En realidad nosotros debemos pensar en lo siguiente, o sea, estamos, en caso de que esto se apruebe, estamos introduciendo algo a nuestra normativa que hasta hoy en día no está vigente en nuestro país, que es la donación entre personas desconocidas, ¿verdad? Entonces, esto es absolutamente nuevo en el Uruguay, y entendemos que la figura de juez en realidad lo que suma es garantías al proceso en lo que tiene que ver con la verificación del altruismo, justamente que esa donación se dé de manera desinteresada de altruismo y esté libre de cualquier tipo de presiones. Por eso, en lo personal y el equipo del INDT considera que el donante pueda expresar ese consentimiento ante una figura como es el juez, es un elemento importante que suma garantías al proceso. Además de que en realidad es un proceso voluntario desde el punto de vista judicial y no interferiría ni dilataría lo que es los trasplantes en sí. Bueno, muchas gracias. Todavía tenemos unos minutitos más y desde luego que nos gustaría que el cierre fuera de la legisladora proponente del proyecto. Yo quería para mencionar una opinión absolutamente personal que tampoco compromete al equipo nuestro de la Cátedra de Medicina Legal, pero quiero plantearla acá porque es el ámbito, que yo en términos generales soy contrario a la judicialización de los aspectos asistenciales. Como filosofía general, ¿no? Creo que en términos generales la judicialización de los problemas asistenciales lo que es más que nada una consecuencia muchas veces de la medicina defensiva, de unos temores que no deberían existir cuando hay organismos públicos, como en este caso el Instituto Nacional de Donación y Trasplantes, con la trayectoria que tiene, que lo garantiza perfectamente. Desde luego, si se involucraran niños de menores de edad, sí lo comprendería como una forma de garantizar que su decisión efectivamente representa su mejor interés, ¿no? Pero no lo veo claro con personas adultas, más allá que sí, claro, aportaría temas garantías. Pero me parece que tiene también aspectos negativos. Y le quiero preguntar, para seguir peleando, porque tenemos todavía 5 o 10 minutos más, a la Comisión de Bioética. ¿Es claro el planteo en cuanto a el daño que supone y que hay que tomarlo en cuenta la persona que se priva de un órgano para donarlo a otro? Pero la pregunta es, ¿ese criterio es extensivo para la donación intervivos, para la Comisión, tal como está hoy legislada? Nosotros entendemos que lo que no queremos es que se promuevan más alternativas de donación entre vivos. Entendemos que, como planteó el doctor Cachón, sin duda, una madre está dispuesta a dar todo por un hijo. O sea, hay una cosa muy clara, en la cual, creo que fue el doctor Orihuela que hablaba de la satisfacción moral y eso que se da, que la mayor parte de los ejemplos decía el señor que le daba a la señora, sabemos que realmente las mujeres le están dando más a los hombres, ¿no? Hay un problema ahí de género muy marcado, que no es menor, porque hay una selección de quienes pueden estar sin trabajar, pueden quedar monorrenos, y son las mujeres de la familia. Pero
nuestra posición es esa, existiendo en Uruguay toda una estructura fuerte de donación cadavérica, no es bueno ir abriendo puertas a la donación entre donantes vivos, porque la experiencia internacional es que son puertas que se abren y siempre aparece alguna alternativa de comercialización, porque incluso, y esto es opinión personal, no lo hablamos en el comité, nada me priva de que, por un lado, está toda mi información en el INDT o lo que sea, pero yo también puedo entrar en internet y decir, necesito un donante que sea compatible con fulanito. O sea, si yo sé que para recibir yo un órgano lo que necesito es conseguirme yo un donante con tales características, amplío el rango, ¿no? O sea, siempre hay una posibilidad de presionar sobre los donantes, siempre hay una posibilidad de hasta presión emocional sobre los donantes, y el que dona realmente compromete su calidad de vida por el resto de la vida. Entonces, pudiendo no abrir más puertas, nosotros pensamos que es mejor no abrirlas. Pero es eso, no puede haber donantes vivos. Doctor Cachón. Sí, ante su pregunta, voy a hablar, por más que ya lo hizo mi compañera, pero sí, o sea, nosotros para contestarle directamente, creo que cuando nosotros en el comité consideramos e introdujimos el tema del daño, para nosotros es muy importante porque es centrarnos también en la figura del donante, ¿verdad? Que no debemos perder de vista nunca todos los operadores de esto, que estamos trabajando en este tema, que siempre partimos de un daño. O sea, ¿no? De hecho venimos de una manera al mundo y bueno, esto es una posibilidad que los seres humanos nos hemos dado por el avance de la ciencia y por el avance de la consideración del ser humano, ¿no? De cómo nos entendemos y de la vida, y nos da la posibilidad de donar. Pero en definitiva es un daño, ¿no? Tenemos dos piernas, podríamos tener una, sí, podemos caminar con un bastón, pero es un daño. Entonces, eso sí se aplica siempre a intervivos. El daño está. El daño está. Y no nos olvidemos también que a nosotros esto nos lo permite nuestra filosofía occidental en el grado de avance de hoy. En otras sociedades aún ni siquiera se permite, por cómo se considera el cuerpo humano, ¿no? Pero sí, la respuesta creo que es sí. Porque a veces está bueno porque como que tendemos siempre a focalizarnos en el receptor. Y a veces nos olvidamos un poco de la figura del que da, que en definitiva queda, ¿no? Bueno, es un tema también que siempre está candente, ¿no? El seguimiento de los donantes, ver cómo transcurren su vida luego de haber donado, ¿no? Pero bueno, esa era un poco la respuesta. Gracias. Muchas gracias. Senadora Seguín, le pedimos si usted puede hacer bueno, que su resumen y su cierre en base a lo que hemos estado dialogando. A ver, ahí está. Agradezco nuevamente todas las sugerencias, las distintas visiones. Hay visiones que son antagónicas. En algún momento, seguir adelante con este proyecto va a depender de una concepción, sí, ética, filosófica, y también puede quedar por el camino el proyecto. Y yo no voy a... esto no es una cuestión de reivindicativa, bueno, si el proyecto nos sirve, perfectamente podrá quedar por el camino. A mí, de todas maneras, me conmovieron otras perspectivas que veían en esto de la donación cruzada una posibilidad de sobrevida para algunos. Yo tengo muy presente el caso de una amiga mía, cuyo marido, quizás fue atendido por alguno de ustedes, Nicola de apellido, no sé por qué motivo aquí no pudo hacerse el trasplante de riñón, viajó a San Pablo, donde un amigo vestido, esto es público, por eso doy los nombres, le donó el riñón. Me consta que no hubo nada de dinero de por medio, fue una cuestión de amor por la amistad. Pero bueno, son casos. Que son pocos los casos, está bien,
está bien, entendí, me resultó muy ilustrativo esa explicación de que no siempre, pues, es posible la donación cruzada, pero no el poder devolver de la misma manera. Entonces también integro con alguna inquietud que presentó el doctor Toledo, que decía, bueno, ¿será cuestión de abrir más todavía? Y ahí ingreso la inquietud de la doctora Salesi. Quizás si la solución que se encuentra, que se considera, es abrir a una combinación que sea posible no solo la cruzada esa entre dos parejas, sino otras posibles combinaciones, quizás sí ahí sería necesaria una intervención judicial. Yo creo por la experiencia, yo ejercí 30 años la abogacía en tribunales, no soy abogada de consultorio, sino de ejercicio de litigante. Me parece que los jueces no sabrían más que la institución Nacional de Órganos y Tejidos, y que se limitarían a homologar lo que la institución les dijera. Pero no me opongo a que intervenga la justicia, al contrario, yo tengo fiel confianza en la justicia. Mejorar la alternativa de los donantes entre vivos, por ejemplo, ustedes decían que, por ejemplo, se me ocurrió que como requisito para que el candidato a donación cruzada ingresara en ese registro, bueno, tendría que haber hecho una investigación, una compulsa, haber postulado a un mínimo de 3 posibles donantes familiares, para que no le sea tan fácil el recurso a esto. El tema del presupuesto creo que son de las cosas que, por lo que ha trascendido, y yo estoy muy cercana, no se va a escatimar en presupuesto en salud. Como esta modificación que se plantea, se inserta dentro de toda la lógica en el sistema de la ley, hay cosas que ya están dichas. El tema de la limitación, la restricción para menores incapaces, surge del resto de la ley, porque esto viene a modificar nada más que un aspecto. Entonces creo que no está de más, de todas maneras, especificarlo, y para ser más garantistas, decir, bueno, no, se limita a mayores de edad y capaces. Reglamentación para establecer la identificación de las personas, para garantizar la intimidad, sin duda, la intervención del comité de ética, sin duda, para el anonimato, para que sea en simultaneidad. Me pareció muy buena la sugerencia de prever la responsabilidad en caso de arrepentimiento del donante, una responsabilidad que no podría pasar por obligarlo a donar si se arrepintió, pero que de alguna manera sí tenga que se prevea algún consentimiento. El tema del daño del donante, sí, me pregunto si con un consentimiento informado integral, que podría hasta ser más exigente que el requerido, se podría quizás aproximar a un conocimiento cabal de este donante de lo que va a hacer. Bien, más o menos esas son las ideas de las que tomamos apuntes, con la idea, agradeciendo toda esta iluminación de parte de ustedes que son, ya sea por ser protagonistas, me impactó mucho el testimonio del trasplantado, ya sea por ser los técnicos idóneos, de haber colaborado, de haber hecho sugerencias que son totalmente de recibo. Así que lo que podemos comprometernos acá con el doctor Barquín es antes de remitir una reforma al documento que está presentado ya en la Comisión de Salud, quizás mandarlo a la institución para su consideración. Claro que ello va a implicar, y ahí voy a una toma de postura que quizás
discrepa con la postura planteada por el Comité de Bioética, ¿no? Porque el Comité de Bioética me pareció que era más proclive a no abrir esta puerta. Y no lo descarto. Pero, mientras tanto, y como no está nada dicho, podemos ir avanzando a ver si se puede dotar de las suficientes garantías a este procedimiento para contrarrestar las inquietudes legítimas y absolutamente bien intencionadas que vienen desde el comité nada menos que de bioética, que lo que busca es el bien de las personas y bueno, evitar justamente su daño y que se comercialice algo que no es para nada la intención. Así que bueno, muchísimas gracias por todos los insumos, los comentarios, ha sido muy fructífero, y bueno, quedamos con ese deber de hacer una devolución. Bueno, muchas gracias, doctora Ciaín, y también muchas gracias a las 63 personas que participaron de este Ateneo, que esperamos haya sido útil y sirva para bueno, que la legislación refleje de la mejor manera lo que piensa la sociedad y también con los aportes de la academia. Mica. Muchas gracias por parte del instituto a todos los participantes y muchas gracias a la señora legisladora con la cual tuvimos ya la oportunidad de intercambiar en torno a la propuesta. Y bueno, a los ex compañeros, a todos los que están presentes, porque bueno, como decíamos, este tema en realidad da para muchísimo más. Hoy solamente podíamos hacer una aproximación a algunos aspectos del tema, pero bueno, los que estén interesados podemos plantear seguir discutiendo desde documentos, u otros, podemos compartir documentos u otros elementos que de repente iluminan un poco nuestra posición respecto al tema. Estamos abiertos, como siempre, a todo lo que de alguna manera signifique una mejora en las condiciones de vida de nuestros pacientes, que como se dijo anteriormente hoy, son alrededor de 320 los que están esperando un trasplante renal, que no quiere decir que de alguna manera sean todos los que tendrían que estar en lista de espera, pero hoy tenemos una lista de espera de aproximadamente 320 personas que están esperando un trasplante. Y el tiempo que esperan, el tiempo promedio está en cerca de 2 años, o sea que bienvenida a todas las iniciativas que de alguna manera signifiquen mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas.